Maestría en Estudios Afrocolombianos. Materia complementaria, Literaturas Africanas y Afro-Latinoamericanas. Docente María Piedad Quevedo. Estudiante María Paola Pulido. Algunas características de la época colonial era la jerarquía política y racial. La economía estaba basada en la minería y la ganadería. La educación estaba absolutamente bajo el control de la Iglesia Católica. Era elitista, exclusiva, y la mujer no debía ser educada. La educación estaba en manos de los sacerdotes. Se enseñaba religión, latín, música, pintura y artes. En el México virreinal existió una mujer que vivió entre glorias y derrotas. Aquella mujer vivió en la época colonial, en donde la educación era clasista, religiosa, pero sobre todo limitada para las mujeres. Tal como lo afirma Octavio Paz, la religión católica de esta época se podía definir como una fusión de diferentes esferas de la actividad pública: la economía, la administrativa, la política y la ideología. Así que aquella mujer prefirió ser monja y no sacrificar su necesidad intelectual. La curiosidad y la capacidad intelectual de aquella mujer la convirtieron en la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII. Aquella mujer fue admirada, respetada, censurada, quizás envidiada y odiada por los hombres del virreinato. Esta gran mujer es Sor Juana Inés de la Cruz. La originalidad de Sor Juana Inés de la Cruz la han posicionado por encima de cualquier escuela o corriente particular, ya que desde la infancia demostró gran sensibilidad artística y una infatigable sed de conocimientos que con el tiempo la llevaron a emprender una aventura intelectual y artística a través de disciplinas como la teología, la filosofía, la astronomía, la pintura, las humanidades y por supuesto la literatura, que la convertirían en una de las personalidades más complejas y singulares de las letras hispanoamericanas. Poesía de Sor Juana Inés de la Cruz se hallan numerosas y elocuentes composiciones, redondillas, endechas, liras y sonetos, entre las que se destaca el tema amoroso, el tema místico y la fervorosidad y espiritualidad de Juana, que se combinan con la hondura de su pensamiento, tal como sucede en el caso de La Asunción, delicada pieza lírica en honor a la Virgen María. Sor Juana Inés empleó las redondillas para disquisiciones de carácter psicológico o didáctico, en las que analiza la naturaleza del amor y sus efectos sobre la belleza femenina, o bien defiende a las mujeres de las acusaciones de los hombres, como es en el caso de Hombres necios que acusáis. Los romances se aplican con flexibilidad discursiva y finura de notaciones a temas sentimentales, morales o religiosos. Entre las liras es célebre la que expresa el dolor de una mujer por la muerte de su marido, denominada A este peñasco duro, de gran elevación religiosa. Aunque mención aparte, merece el poema Primero Sueño,
en donde Sor Juana describe de forma simbólica el impulso al conocimiento humano, que rebasa las barreras físicas y temporales para convertirse en un ejercicio de puro y libre goce intelectual. Este poema es el más importante, además por figurar entre el reducido grupo de composiciones que escribió por iniciativa propia, sin encargo, sin incitación ajena. El trabajo poético de la religiosa se completa con varios y hermosos villancicos que en esa época gozaron de mucha popularidad. En el terreno de la dramaturgia escribió una comedia denominada Los empeños de una casa, el juguete mitológico galante Amores más laberinto, pieza más culterana cuyo segundo acto es el aparecer, obra del licenciado Juan de Guevara. Compuso asimismo 3 autos sacramentales, en donde el más importante es el Divino Narciso, que incluye villancicos de calidad lírica excepcional. La prosa de la autora es menos abundante, pero no menos brillante. En esta parte se encuentra la célebre carta antenagórica y sobre todo por la respuesta Sor Filotea de la Cruz, escrita para contestar a la exhortación que le había hecho el obispo de Puebla para que frenara su desarrollo intelectual. Esta última constituye una fuente de primera mano que permite conocer no solo detalles interesantes sobre su vida, sino que también revela aspectos de su perfil psicológico y de su capacidad intelectual, además de su interés por la ciencia, como lo prueba el hecho de que en su celda, junto con sus libros e instrumentos musicales, había también mapas y aparatos científicos. De acuerdo con Ortiz, quien afirma que hay muchos aspectos de la vida de Sor Juana Inés que no se conocen con certeza, incluyendo la fecha de su nacimiento, sí sabemos que han pasado los siglos XVII, XVIII, XIX, XX, nos encontramos en el XXI y el nombre de Sor Juana y sus palabras están vigentes. La vida y obra literaria de Sor Juana siguen siendo objeto de estudio desde diferentes corrientes. Una de ellas es el feminismo, quien considera que fue la pionera de este movimiento, debido a que sus obras demuestran una excepcional sensibilidad y fuerza femenina, además de abogar por la igualdad de sexos y los derechos de la mujer. Ejemplo de ello es uno de sus poemas más famosos, en donde se hace evidente la desigualdad y la injusticia a la que las mujeres se enfrentaban. Este poema denominado Hombres necios que acusáis.
Sor Juana ha llegado a ser considerada la religiosa revolucionaria de la época, debido a que en sus ensayos defendía el derecho a la educación de las mujeres, defendía su pasión por el saber y reivindicaba la igualdad de las mujeres. Ejemplo de ello, su carta atenagórica y la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, además de su poema Hombres Necios. Por otra parte, Reyes la define como una defensora de los derechos humanos, ya que en la obra que escribió con Juan de Guevara, denominada Amores más laberinto, en donde el personaje principal era Teseo, quien defiende la igualdad de los seres hombres por su valor y no por su lugar de nacimiento. Además, allí se expone la realidad que vive la Nueva España, en la que los negros son esclavos, los indígenas son sometidos y los dueños son los que ejercen la fuerza. Ella se atrevió a pronunciarlos y a escribirlos ante la más alta autoridad de la Nueva España. Gracias a la poesía que le dedicaba Sor Juana a Lisi, la orientación sexual de Sor Juana se ha convertido en un objeto de estudio, ya que algunos afirman que de pronto existió algún tipo de romance entre Sor Juana y la virreina María Luisa. Jiménez, en su artículo denominado Sor Juana Inés de la Cruz y la ciencia en un sueño, afirma que en la legendaria respuesta a Sor Filotea de la Cruz se encuentra una estrecha relación con el principio científico, debido a la descripción y la observación experimental que realiza Sor Juana en su cocina, para de esta manera acercarse a la verdad desde la observación de la realidad. Los registros históricos para el siglo XVII, Sor Juana logró captar y transmitir la alegre comicidad y los gustos sencillos del pueblo a través de una serie de villancicos que fueron entonados en sitios como la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México cerca del año de 1979. La obra de Sor Juana comprende 12 juegos de villancicos plenamente autentificados. Sin embargo, los villancicos no fueron considerados por la propia Sor Juana como parte importante de su obra, a pesar de que ocupaban casi una cuarta parte de ella. De hecho, algunos de sus villancicos nunca fueron impresos o incluso permanecieron como anónimos. Los villancicos son cánticos que rinden homenaje y pleitesía al Salvador recién nacido. Se le denominaba villancicos por ser tonadas populares que pertenecen al pueblo, a los habitantes, a los villorios y aldeas. En México fueron enseñados a los indígenas por los frailes franciscanos como parte de la evangelización. Más tarde se dieron a la tarea de componer villancicos locales que cantaban en las misas durante la Navidad. Y es precisamente a través de los villancicos en donde Sor Juana puede ampliar el panorama en cuanto al estudio de la negritud en el continente americano. Abro comillas. Cuevas afirma que los villancicos no son revolucionarios en el sentido de que no son poemas que cuestionen la esclavitud como institución. Nadie lo hizo en el mundo hispánico en el siglo XVII,
pero sí, ciertamente, denuncian los abusos que sufrían los habitantes negros en la Nueva España. Cierro comillas. Aunque en el villancico número 224, 232 y 241 se expresa profundamente el conflicto de la esclavitud durante la época virreinal. Cabe afirmar que los villancicos originalmente estaban escritos en latín. Sor Juana, además de latín y español, escribe villancicos en náhuatl. No contenta con esto, realiza la mezcla de 3 idiomas, adjudicándoles estructuras gramaticales sencillas e imitando entonaciones y maneras de hablar. De la Torre afirma que es a través de los villancicos como Sor Juana logra una transfiguración de los negros de simples trabajadores a, abro comillas, criaturas curiosas de alto potencial cultural, cierro comillas, debido a que sus danzas, ritmos, cantos y formas de hablar los volvieron en seres interesantes. Muchos de los cantos se gestaron durante largas jornadas laborales, donde se rompía la monotonía con un canto en particular. El poder del villancico es la fiesta, la que permite integrar múltiples y facéticas personalidades en un mismo círculo, donde convergen todos los estratos sociales: indios, mestizos, mulatos, criollos, españoles, negros, se mezclaban al ritmo del tocotín, de juguetes, de la ensaladilla, del villancico, entremeses, jácaras. En los villancicos de Sor Juana, aparte de encontrar una imitación sonora del habla del negro, se encuentra una visibilización de esta población en una época como el virreinato. Al conocer algunos de los aportes de Sor Juana, no solo en la literatura, sino en diferentes ramas que personalmente desconocía, y al articularlos con mi rol de maestra de primera infancia y con mi apuesta de lograr ampliar en los niños y las niñas las relaciones con el mundo social y cultural, surge en mí la pregunta de qué manera poder llevar esta poeta al aula de primera infancia. Es por eso que se propone una posible propuesta pedagógica que permita a los niños un acercamiento con la historia y con la literatura colonial, además de fortalecer su comunicación desde el uso del lenguaje y del movimiento, desde la experimentación propia y la realización de diferentes actividades pedagógicas.
necesario aclarar que algunas de las actividades propuestas hacen énfasis en el lugar de enunciación que proponía Sor Juana para la población negra y a partir de allí empezar una discusión con los niños y las niñas frente al rol y frente al papel que ha ocupado la población negra desde la literatura y en diferentes ramas de la historia.